Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, los saludamos con mucho gusto, Karen Rivera, Rafael García Villegas, también saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana y tenemos hoy para comenzar desafortunadamente una muy lamentable noticia. Así es, Laura Barrera, amigos del auditorio, con la pena de informar el deceso de María Luisa, la China Mendoza, mejor conocida como la China por sus amigos, por la comunidad cultural, periodista, entrañable amante, no solo de las letras, sino del arte en general, quien tuvo la oportunidad de convivir con la élite cultural de México, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. También tenemos ciencia. Karen, ¿qué tenemos? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Hoy vamos a hablar de las computadoras del futuro, las computadoras cuánticas que permitirán resolver problemas millones de veces más rápidos que los dispositivos actuales. Más adelante vamos a platicar de ellas. Y tenemos a la islandesa más famosa de todos los tiempos. Björk. Juan Arturo Brena nos va a estar hablando de esta muestra itinerante que ha recorrido varios continentes, llegó a México primero al Fotomuseo Cuatro Caminos y ahora está aquí en el Centro Nacional de las Artes. Comenzamos. Bueno, ya les decíamos, una triste noticia con la que nos amanecimos, porque la verdad es que era una mujer muy querida, además de aportaciones muy importantes en el campo del periodismo, de la literatura, de la defensa de la naturaleza, de los animales. De la equidad de género. De la equidad de género, fundadora de muchos medios, participante de muchos medios, estaba en Nexos, estaba en Novedades, estaba en el Universal también, realmente en revistas y medios de comunicación su presencia es importante y además, Rafa, ella era el alma de las fiestas en los buenos tiempos de la intelectualidad mexicana, todo el mundo la quería, la respetaban. Un carisma que trascendía su nombre. María Luisa La China Mendoza falleció a los 88 años de edad. Y todavía hace un par de días el Excelsior publicó una de sus columnas, seguía vigente y hoy su ausencia deja un gran vacío. ¿Qué húbole? Soy María Luisa Mendoza, mis amigos me dicen La China. Nací en Guanajuato, como es público y notorio. Estudié en colegio de monjas, como debe de ser. Toda mi vida fui inquieta y lectora, enferma y llena de amor. Una niña provinciana en un reino de la poesía que se llama Guanajuato, y en donde las huertas, los juegos mágicos, las grandes casas, las fiestas tradicionales abundaban. Lógicamente tuve que ser un ser excepcional. Las crónicas y reportajes realizados por María Luisa La China Mendoza durante su estancia en Chile durante la época de Salvador Allende y en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en la década de 1970 se han convertido con el paso de los años en auténticos referentes del periodismo contemporáneo. Su nombre se inscribe entre el de las intelectuales más relevantes de nuestro país. Fue novelista, columnista, cuentista, ensayista, activista y periodista de tiempo completo en un ejercicio profesional que abarcó 6 décadas y que la hizo acreedora al Premio Nacional de Periodismo en 1984. Amante de las letras, de la lengua de Cervantes y de su querido Guanajuato, fue también una resuelta defensora de los animales, especialmente de los perros, a los que llamaba los ángeles mudos de Dios. Es muy interesante ver en los hombres el amor a los animales. Están reflejando una parte del alma, de nuestra alma, que es azul eléctrico, una parte de bondad, de generosidad, de esperanza, pues. Estos animales son el bastón en el que uno se apoya para seguir adelante. Nacida en Guanajuato el 17 de mayo de 1930, María Luisa Mendoza recibió de parte de su padre el mote de China desde muy pequeña, por los cerrados caireles que le caracterizaban en esos años. Durante su juventud estudió letras españolas en la Universidad Nacional Autónoma de México y escenografía en la Escuela de Arte Teatral de Limba. Más tarde fue maestra de esa disciplina. Incursionó también en la política, como diputada federal por el estado de Guanajuato. Desarrolló su quehacer periodístico en El Zócalo, donde dio sus primeros pasos, en el periódico El Día, del que fuera una de sus fundadoras.
así como en El Universal, Novedades, Excelsior, Cine Mundial y la revista Nexos, entre otros. El perro de la escribana, Ojos de papel volando, Fuimos es mucha gente y De amor y lujo son solo algunos de los títulos que nos legó aquella guanajuatense de hueso colorado que atribuía a sus raíces el don de la palabra y el estilo de su prosa cautivadora, provocativa y juguetona. Yo soy una gran guerrillera, soy un samurái en contra de la injuria del tiempo, recordando un tanto a Sor Juana Inés, y sin embargo, bueno, yo sé que me está venciendo. Yo vengo de una generación de hombres y mujeres que nos enfrentamos a una etapa terrible, que es la de la madurez, con el guión ese estremecedor. Yo vengo de la etapa de la generosidad y del tiempo de Gabo García Márquez, de Carlos Fuentes, de Ernesto de la Peña. Y pues francamente sí, estamos muy enfrentados, muy conscientes que estamos empezando a pagar lo que nos fue prestado, que es la vida y que es la juventud. Bueno, pues ahí está este testimonio de vida, de aceptación, de comprensión sobre el paso del tiempo, ¿no? Qué difícil. Y también sobre el reconocer a los demás seres vivos, ya lo decíamos, una defensora también de los derechos de los animales, de manera particular de los perros. Y me gusta en esta semblanza que nos comparte César H. Meléndez, en el Tratos y Retratos de Silvia Lemus, era su frase, ¿qué húbole? ¿Qué le hubo? Decía la China Mendoza como saludo cotidiano. Y hoy sus restos han sido velados en una agencia funeraria al sur de la Ciudad de México, donde familiares y amigos, alumnos, se han dado cita para rendirle este último adiós y recordarla. Y estamos viendo en estos momentos algunas imágenes. Tratamos de levantar testimonios, pero también entendemos que con el dolor, con esta pena, con estas ausencias, muchas veces cuesta trabajo encontrar las palabras y aún más quererlas compartir o externar frente a una cámara, pero la comunidad intelectual contemporánea y la familia de María Luisa Mendoza se han reunido precisamente para celebrar su vida y celebrar su legado. Sí, y bueno, pues siempre recordarla a través de su trabajo. Era una mujer que escribía también con constancia, era prolífica para escribir, pero también para hablar. Le encantaba charlar, platicar, nunca se negaba a una entrevista, recibía a la gente en un jardincito muy bonito, lleno de plantas que ella misma se hacía cargo de ellas, y bueno, pues sus perritos. Indiscutiblemente, ya lo escuchábamos también en esta semblanza, Guanajuato siempre estuvo presente, no solo en su obra, sino en sus quereres y en sus recuerdos. Una cuna de grandes personalidades, Guanajuato. Guanajuato somos pocos los que realmente amamos a Guanajuato. Está lleno de desconocidos. Antes iba caminando por la calle diciendo adiós, olvídelo. Ahorita ya no conocemos a nadie. Existía el casino, todavía a mí me tocó los bailes de fin de año que nuestros papás compraban una mesa y nos llenábamos, íbamos de largo, las muchachas y mis primos iban de smoking oliendo a Yardley. Bueno, pues así homenajeamos muy humildemente, muy sencillamente, pero queremos manifestar a sus amigos, a su gente cercana, nuestra solidaridad y pues un abrazo muy afectuoso, muy cariñoso, nuestro respeto y entrañable cariño a María Luisa La China Mendoza. Y hay que leerla porque somos muchos. Y en otros temas, dando vuelta a la página, ya se acercan los comicios electorales y Canal 22, Noticias 22, está preparando una cobertura especial. Huemantzin Rodríguez se encuentra allá en el INE a propósito de esto que vamos a estar celebrando los mexicanos, celebrando la democracia. Huemantzin, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, Rafael, así es, Laura. Estamos aquí en el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ha sido la presencia de Canal 22? Lo mismo hace 6 que 12 años. Vamos a tener una cobertura importante a partir del próximo domingo que comenzará en el Canal 22 a las 8 de la mañana. De 8 a 9 tendremos nuestro primer programa, pero a lo largo de la programación de Canal 22 habrá también instantes en donde nosotros daremos cuenta de lo ocurrido en esta jornada electoral, que es una de las más importantes
importantes que hemos vivido en la historia de nuestro país. No solamente con la información que llega a este espacio en Instituto Nacional Electoral, también en Canal 22, en Noticias 22, nuestro equipo estará en diferentes partes para traerle a usted la mejor información. Y de manera paralela, en nuestra parte digital, Noticias 22 Digital, también habrá una cobertura a lo largo de todo el día. Así que es una invitación para que esté con nosotros el próximo domingo, que disfrute de la programación de Canal 22, mientras también estamos trabajando para otorgarle información de la jornada electoral. Nosotros seguimos aquí, tenemos muchas cosas más que hacer, pero regresamos con ustedes al estudio y no se olviden, el domingo a partir de las 8 de la mañana. Bueno, ahí tenemos un pequeño adelanto de la presencia de Canal 22 en todas estas instancias para darles cuenta de lo que ocurra a lo largo de la jornada. 8 de la mañana nos vemos el 8 de la mañana. domingo, sin falta. Aquí nos vemos en Canal 22. Gracias, Güemásin, un abrazo y la invitación a que el domingo todos vayamos a ejercer nuestro derecho y nuestra obligación como ciudadanos de votar. Una pausa. Muy rápida, muy breve. Anoche iniciaron las actividades del homenaje nacional que se le rinde a Licho Macero. Esto con motivo del centenario de su natalicio, y la Academia Mexicana de la Lengua se encargó de recordar a quien fuera uno de sus integrantes desde 1964. En la poesía de Alicho Macero estuvieron presentes Eros y Tánatos. El responso del peregrino es el mejor ejemplo de eso. Así lo reconoció Jaime Labastida durante el homenaje que le rindió la Academia Mexicana de la Lengua al poeta nayarita. Como ahí los términos son religiosos, responso, peregrino, se habla de María, empieza con un verso muy fuerte diciendo yo pecador, entonces parece un poema de carácter confesional o religioso. No hay nada de eso. El responso es la misa que se ofrece o los oficios para los muertos. ¿Y qué es lo que expresa ese poema de Alí? Una culpa. Él ha faltado al amor de la mujer, a la mujer que ama, y se siente ya muerto. Y se confiesa ante ella y le pide el perdón. Ella no se lo otorga. Al revés, piensa el poeta que la mujer puede hasta matar a sus hijos por la grave falta cometida. Es un poema erótico, es un poema personal, desgarrador, terrible, verdaderamente dramático, ¿no? Verdaderamente dramático. Y ahí vino el silencio de Alí. A partir de ese libro y de ese poema, no volvió a escribir más. Alicho Macero decía que era un obrero. Sabía que todo es pasajero y que nada es demasiado importante, con excepción de la poesía, los toros y la mujer. Así lo recordó su amigo Felipe Garrido. Alí poeta, Alí crítico, hay una tercera cara de Alí. En El hijo pródigo, a la sombra de Octavio G. Barreda y al lado de Isaac Rojas Rosillo, Macero inició su carrera como tipógrafo y editor. Alí organizó, corrigió, anotó varios miles de libros. Les buscó ilustraciones, les hizo prólogos, solapas, índices, aprobó sus forros. Entre los constructores de la cultura nuestra, la que se habla y se escribe en español, Alicho Macero ocupa un lugar central. Por su parte, Vicente Quirarte recordó a su padrino, como él le llamaba, y por el respeto que sentía hacia él. Todo cuanto hizo giró alrededor de su misión nuclear de poeta y de lector, pero su vida fue la del hombre común que amaba ser. Orgullosamente se decía corrector de pruebas y en el Fondo de Cultura Económica, como ya nos lo dijo Felipe, su casa de siempre, transformó semejante oficio en arte mayor e imprescindible. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y en este homenaje nacional también hay que decir que va a continuar y tendrá su punto cumbre durante el mes de julio, Laura. Efectivamente, julio en la Tierra del Poeta, Alicho Macero,
que bueno, se le está recordando. Este es un breve adelanto de lo que prepara el estado de Nayarit para recordar a uno de sus hijos predilectos. El gobierno del estado dará todo el apoyo porque queremos, repito, presumirle a México y al mundo entero esos talentos como lo fue Amado Nervo y como lo fue el señor Ali Chúmacero. Ali cumple 100 años, nació en Acaponeta, es pues nuestro héroe literario junto con Amado Nervo, y las actividades van a incluir una edición novenal de un libro de Ali Chúmacero que se va a repartir en todo el estado, principalmente pensado para que los estudiantes de primaria y de secundaria que no lo conozcan lo puedan leer. Vamos a hacer lecturas en voz alta en el mes de julio, que es el mes de su aniversario de natalicio, en todos los municipios de Nayarit. Vamos a hacer un homenaje nacional con sede en Acaponeta. Los nombres de los participantes pues, se los podemos confirmar en unos días. Bueno, pues ahí quienes tengan la oportunidad de acudir, yo creo que vale muchísimo la pena. Vamos sacando viaje para Nayarit. Y en otros temas también vamos a sacar viaje para, ¿por qué no, Laura?, poder transgredir las fronteras del tiempo. ¿Es posible eso? Pues ya la física cuántica lo está ¿Tú permitiendo. crees? Por lo pronto, para tener ordenadores, computadoras mucho más veloces. Y de eso nos platica esta noche Karen Rivera. ¿Cómo Adelante, estás, Karen? ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Como siempre, un placer saludarlos. Qué gusto estar este viernes de ciencia aquí. Bueno, para platicar precisamente de lo que me comentaba Rafael, las computadoras más rápidas que las actuales se llaman computadoras cuánticas y utilizan precisamente la física cuántica para generar un tipo de procesamiento de cálculo millones de veces más veloz que los dispositivos actuales. Vamos a ver esta nota que les preparé. Se está llegando a un límite sobre qué tan poderosas se pueden hacer las computadoras. Esto está relacionado con qué tan pequeñas las podemos hacer. Alrededor del 2020 ya no vamos a poder hacer computadoras más pequeñas. Las computadoras clásicas usan el sistema de memoria llamada bit, que significa dígito binario. Solo pueden hacer un cálculo de progresión lógica en valor de 0 o 1, y sus respuestas son en relación a un sí o un no. Por su parte, los procesadores cuánticos utilizan los qubits, que pueden ser 0, 1 o los dos a la vez. Es decir, pueden realizar todos los cálculos al mismo tiempo y generar resultados de manera instantánea. Las computadoras cuánticas son sistemas que pueden hacer cálculos mucho más rápidos que una computadora clásica convencional. Su nombre cuántico tiene que ver con que son sistemas de partículas subatómicas en condiciones de muy baja temperatura, aisladas de muchas perturbaciones, entonces se rigen de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica, de ahí viene el nombre. A esto se le conoce como superposición de estados, y es cuando un átomo o una molécula se comportan como si estuvieran en diferentes fases de forma simultánea. Para que una computadora cuántica funcione, necesita tener los qubits aislados unos de otros, y la observación determina su estado. A nivel interno, los qubits no podrán ser observados. Una de las cosas más extraordinarias de la física cuántica es que las partículas se comportan de manera similar a las ondas, por ejemplo, en un líquido. Entonces, estas, cuando colisionan, no necesariamente rebotan, sino pueden penetrarse y cruzarse, un poco como fantasmas. Entonces hay una serie de fenomenologías muy diferentes a nuestra experiencia en la vida cotidiana en el mundo macroscópico. Tienen aplicaciones particularmente en la química, han permitido simular moléculas relativamente complicadas y se espera que permitan desarrollar en la computadora de manera virtual, por ejemplo, fármacos o medicinas
antes de ir a un laboratorio, ¿no? Lo cual suena como de ciencia ficción, pero de hecho a pequeña escala eso ya comienza a realizarse. Un ejemplo es el estudio de la molécula de la cafeína, que es tan común para nosotros. Si quisiéramos entender cómo funciona esta molécula de manera completa, simularla en una computadora, incluso aunque tomáramos el número de procesadores igual al número de estrellas en la galaxia, sería muy difícil hacer esa descripción. En cambio, con computadoras cuánticas se espera que esto va a ser posible. De ahí la relación con explorar opciones para crear compuestos, nuevos materiales o posiblemente medicamentos. Este tipo de computadoras ya se están utilizando en la academia y también en la industria en algunos países. Sin embargo, se espera que en alrededor de 10 o 15 años puedan estar al alcance, digamos, de aplicaciones más prácticas, como las computadoras clásicas que ahora están en los teléfonos incluso. Con las computadoras actuales ya se puede recrear cómo es que se crea una estrella, pero estas computadoras cuánticas nos van a permitir, imagínense, crear medicamentos, algunas moléculas que son muy complicadas de realizar con los ordenadores contemporáneos. Pero ¿qué les parece, Laura, Rafa, este tipo de construcciones de ordenadores del futuro? Son híjole, pareciera de ciencia ficción, pero realmente no lo es. Realmente se consideran los ordenadores del futuro. Es increíble cómo ya nos hemos acostumbrado y tenemos tantas demandas hacia las computadoras que ya no nos son suficientes las que tenemos. Cuando hace 20 años, 25 años, ni siquiera nos imaginábamos lo que ahora podemos disfrutar. Y uno pensaría que las computadoras actuales no tienen límites cuando nos dicen y nos plantean la posibilidad de que para el 2020 ya no se van a poder crear computadoras más rápidas porque requieren de mayor tamaño. Bueno, la construcción, imagínense, de una computadora cuántica se estima que abarcaría incluso un edificio de 4 pisos. Wow. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cantidades de material estamos usando? Perdón la referencia cultural, pero hay un capítulo de Los Simpson donde dicen en el futuro las computadoras van a ser más grandes y ve, ha sido la tendencia al revés. Hoy con esta teoría cuántica, pues va a ser muy rico también ver cómo puede evolucionar, tendrá que irse compactando de alguna manera, claro. Y por qué no, si las teorías cuánticas de Einstein es lo que nos permite reflexionar en conocer universos alternos, quizá estas computadoras, Karen, sean la ventana. Nos permitirán realizar actividades múltiples. Por ahí decían, imagínense ser rubios y morenos al mismo tiempo. ¿Quién sabe si estas computadoras permitirán realizar eso? Vamos a intentarlo, Karen. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Karen, por esta información. Y vamos a la pausa. Ya volvemos. Hace ya 30 años que la socióloga Elisa Ramírez Castañeda rescató la peculiar cosmovisión de la comunidad Uabe. Y ahora, esto está en Oaxaca y nos la acercó en un libro que es imprescindible para la etnografía. Vamos a conocerlo. A lo largo, intermitentemente de 30 años, de 10 años, hace 30, estuve recopilando, me estuvieron contando historias, las estuve apuntando, pero sin ningún propósito de hacer un libro, ni una tesis, ni un retrato, ni nada, simplemente eran historias bonitas, pero además son historias, cuentos, mitos, chismes, juegos de palabras, adivinanzas, testimonios, de las cosas que iban sucediendo, de las cosas que me iban interesando. Elisa Ramírez, por cuestiones de la vida, llegó a San Mateo del Mar, Oaxaca. Al convivir con la gente del lugar, le comenzaron a platicar cuentos, leyendas y todo lo que llamamos tradición oral. Fruto de ese trabajo fue el libro El fin de los Montioc, el cual hoy vuelve a ser reeditado por Alias Editorial. Claro, son cosas que muestran una cultura y una cultura viva, ancestral, antigua y que además era muy cerrada y se abrió porque estaba en crisis. Ahora está en crisis por el sismo, pero entonces estaba en crisis porque se acababan de tomar una serie de medidas respecto a los pescadores. Estos textos nos hablan no solo de la vida cotidiana, los mitos, los seres sobrenaturales, los nahuales o los juegos de palabras. Son el reflejo de una cultura. Todos los cuentos, todos los relatos, todos los mitos tienen que ver con quiénes somos, cómo vivimos, qué deseamos, ¿no? En cualquier cultura. En esta en particular, entonces son
fragmentos tal vez reunidos un poco a posteriori. Primero tuve el conjunto y luego ya clasifiqué los pedazos, pero sí, por supuesto, son una muestra y una ventana a una cultura que entonces, que entonces mostraba lo que era, pero que ahora, 30 años después, lo que muestra es cómo se ha transformado. Actualmente se trabaja en la reconstrucción de San Mateo del Mar, ya que por el sismo resultó severamente dañado. Con la ayuda de libros como el de Elisa Ramírez, se realiza un trabajo tan o más importante como el de levantar las casas, ya que se busca fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia. Ahora, junto a la reconstrucción material de San Mateo, que quedó destruido por el sismo, una especie de reconstrucción cultural, ¿no? Que esto sirva como materiales de reuso, de que vas a volver a usar el travesaño, vas a volver a usar la teja, vas a volver a usar el ladrillo, porque son cosa vieja que resiste bien y que te va a volver a dar firmeza. Bueno, así los cuentos, las leyendas, los mitos, las creencias, aunque ya no se vuelva nunca a pescar en la forma cooperativa de Chinchorro Largo, de cualquier manera sirve saber cómo estuvieron organizados y cómo hicieron algunas cosas colectivamente que funcionaban muy bien. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, lo que les vamos a presentar es realmente muy interesante. ¿Por qué no nos platicas un poquito, nos contextualiza, Rafa? Porque lo que me has estado contando se me antoja muchísimo. Bueno, es uno de los últimos discípulos vivos de la escuela de Carlos Chávez, de verdad un gran personaje, el maestro Alejandro Villaseñor, Jesús Villaseñor, que nos recibió en su casa y que de verdad tiene más de 20 sinfonías ya escritas, sigue trabajando, ahorita va a mudar su residencia a San Luis Potosí, pero ha hecho un trabajo verdaderamente entrañable y encomiable, sobre todo a la hora de evocar y recordar a sus maestros. ¿Te imaginas a alguien que te puede decir, mi maestro fue José Pablo Moncayo, fue el propio Carlos Chávez, y me decían, no haga sinfonía? Vamos a ver esa conversación, porque de verdad es un personaje que vale la pena rescatar y escuchar su obra. Jesús Villaseñor Tejeda. Corría la primera mitad del siglo XX. En las salas de concierto europeas sonaban acordes rubricados por personajes como Bartók, Kodály o Shostakovich. La dodecafonía marcaba la tendencia musical del mundo y en México se consolidaba la vena nacionalista a través de figuras como Carlos Chávez, José Pablo Moncayo, Julián Orbón o Rodolfo Halfter, quienes además fueron los encargados de edificar una escuela que cambiaría el panorama sonoro de nuestra tierra. Prueba fehaciente de ello, su alumno Jesús Villaseñor, para quien crear es un ejercicio de libertad. La música nacional mexicana, la buena, que ya sabemos de quién es, de Moncayo, mi maestro Carlos Chávez, en fin, hay tantos nombres que me podría poner a decirlos, pero con una gran libertad. Yo siempre quise tener una libertad, porque había tendencias así modernas, que hay que llegar a como lo hacían en Europa. Entonces yo decía, la música hay que sentirla y decir algo con ella. Porque yo trabajé obras dodecafónicas por la clase, ¿no? Y la verdad no me llenaba, yo allí no me sentía. Yo me sentí cuando me dediqué a ser libre. Su historia nos remonta a Uruapan, Michoacán. En 1943, un Jesús Villaseñor de 7 años se había enamorado de la música que interpretaba al piano una de sus vecinas. Había una persona, yo estaba muy chico, muy joven, que era concertista y tocaba el piano. Y yo, pues, me ponía en la ventana a escuchar. Ahí pasaba buenos ratos y una vez ya me vieron. Y yo hasta pensé, me van a regañar, ¿no? Por estar aquí de mirón, no sé qué. Su carrera la inició como violinista y pianista, pero fue uno de sus hermanos quien, entusiasmado por la facilidad de improvisación que mostraba el joven Jesús, lo impulsó a crear, ejercicio que tuvo ecos una vez que ingresó al Conservatorio Nacional. Estuve en la orquesta del Conservatorio, dirigida por el maestro, que fue mi maestro también, el maestro Moncayo. Él, aparte de ser el director de la orquesta,
fue mi maestro de composición en ese tiempo. Yo seguía componiendo y seguía tocando, pero ya no le entregaba yo al violín lo que un instrumento necesita. Sus obras, además de escucharse en el Palacio de Bellas Artes y el Conservatorio Nacional, han cruzado las fronteras. Santa Cecilia Rosenberg en Alemania, el Colegio de Buenos Aires, el Santuario de Nuestra Señora de Pompeya en Barcelona, São Benito en Brasil o la Catedral de San Pedro en Italia son tan solo algunos de los lugares donde su obra ha encontrado cobijo, y aunque aprecia a los compositores contemporáneos, difícilmente está de acuerdo con ellos. Aquí estoy yo, de plan. A mí si no les gustó y eso, pues, lo siento mucho, ¿verdad? Quizá no es el tiempo, quizá... No que sean feas obras, nunca las he visto feas. Yo todas mis obras las veo cada vez y las oigo como oyente. No, es buena. Que no se tocó bien, bueno, eso es humano. Pero lo que yo quise decir ahí está. Bueno, se ve que está satisfecho, contento con lo logrado y que fue un alumno que dio batalla y con estos grandes, con los grandes. Con los grandes, y además sigue la escuela y habla también en momentos muy difíciles como compositor, cuando por obligación tienen que tocar tus obras en una sala de concierto o cuando tú por obligación tienes que componer cosas precisamente y no comulgar con ellas. Vamos a ver la segunda parte de esta charla, donde habla a propósito de algunos encargos que también le han valido este reconocimiento internacional. Con una producción que abarca varios géneros, Jesús Villaseñor se ha concentrado de manera particular en la creación sinfónica y a pesar de las advertencias de sus decanos, tiene más de 28 obras de esta índole. Ejemplo de esta libertad creadora es su ambiciosa Misa Solemne para la inauguración de la nueva Basílica de Santa María de Guadalupe, estrenada en 1976, que contempla 3 orquestas, solistas, coro de infantes, coro mixto, narrador y fanfarria. El maestro Moncayo me decía, no compongan ya para orquesta, ya, compongan para 2 instrumentos. Él estaba un poquito desanimado del ambiente, de cosas que le habían sucedido. Entonces yo ahí lo contradije, ¿no? Pues cómo, yo voy a nomás puras cosas. Yo me lancé a la orquesta y sigo con la orquesta y yo espero pues, que poco a poco se aproveche. El maestro Villaseñor está consciente que los estrenos y reconocimientos no son inmediatos, como se confirma con su Sinfonía número 2, América Nueva, compuesta en 1977, pero estrenada en 2012 en el marco de la 40ª edición del Festival Internacional Cervantino, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, dirigida por Juan Trigos, quien además ha sido el responsable de rescatar en grabaciones una muestra de la obra de su mentor. Con Juan Trigos, aparte fue mi alumno. Pero no por eso, porque él quedó en libertad de ser todo lo moderno que ha querido y todo, y le ha ido muy bien y lo ha hecho muy bien. Pero las grabaciones que me ha hecho, las obras que yo estoy muy contento con ello. Y sí quisiera yo tener obras grabadas con corazón, que realmente lo estimen a uno en la música. No basta una buena partitura, asegura el maestro Villaseñor. Un buen director saca lo que ni uno se da cuenta que compuso, y lo importante es estar al alcance de las audiencias y de las orquestas para ser interpretado. Y para sus alumnos, los futuros músicos tienen un solo consejo: sinceridad absoluta, que sean realmente ellos. Con eso creo que está. Jesús Villaseñor, quien ahora cambiará su residencia a San Luis Potosí, donde continuará con su labor creativa, con un par de estrenos agendados en la Unión Americana, sabe que más allá del reconocimiento o la inspiración, lo que define a un músico es su libertad y la honestidad a la hora de enfrentar una partitura. Noticias 22.
Rafael García Villegas. Bueno, pues extraordinario descubrir o redescubrir a este artista. Muchas gracias al maestro Villaseñor. Y se hizo la luz en Noticias 22. Tenemos una nueva entrega de la serie Redescubriendo Museos. Estamos en la calle de San Ildefonso, una calle peatonal del centro histórico que en algún momento formó parte del barrio universitario. Esta es la entrada, el portón de entrada al Museo de la Luz. El edificio fue construido por los jesuitas en el siglo XVII. Todos los edificios coloniales en su momento han pasado por diferentes momentos en la historia y han tenido diferentes usos. Nos encontramos en la sala que se llama Naturaleza de la Luz, en la cual iniciamos el recorrido a través de este recinto. En esta sala tenemos una variedad de experimentos en los que hablamos de la naturaleza de la luz, la naturaleza física. Creerán que la luz es un fenómeno muy estudiado, pero nos encontramos los científicos con la novedad de que aún hoy no sabemos qué es la luz. Solo sabemos cómo se comporta y en estos experimentos mostramos precisamente cuál es esa naturaleza de la luz a través de prismas, a través de espejos, a través de los colores, a través de diferentes fenómenos físicos que presenta la luz. Nos encontramos en la sección dedicada a las luminiscencias, donde vemos la forma en que los materiales pueden a su vez emitir luz de la luz que reciben para iluminarlos, que es el caso de la esfera de plasma que vemos o de algunos materiales fosforescentes y fluorescentes que tenemos en esta sala. La sala Un Mundo de Colores. Aquí observamos diferentes experimentos en los cuales hablamos de una de las facetas más importantes y conocidas de la luz, que son los colores. Está este experimento que tenemos a mis espaldas. Yo estoy iluminado por luces de 3 colores diferentes, de rojo, de azul y de verde. Y estas 3 luces, al iluminarme, la sombra que dejan no solamente está conformada por la sombra usual, la sombra oscura, sino también por las combinaciones de cada uno de estos colores. Los invitamos a todos a que vengan al Museo de la Luz, a que nos acompañen y descubran todas las facetas, no solamente científicas, sino históricas y artísticas, en las cuales el fenómeno luminoso está involucrado. Bueno, ya saben, si andan por ahí en el centro histórico, se dan una vueltecita. Y si andan por aquí viendo Noticias 22, miren quién ya nos acompaña en el estudio, si nos muestran Juan Arturo Brennan, y con él nos vamos después de esta brevísima pausa. Bueno, pues vamos a una pregunta sobre qué fue primero. ¿El huevo o la gallina? Para muchas civilizaciones, indiscutiblemente el huevo es el origen del universo. El huevo, como símbolo de fecundidad, de renacimiento, como sol dorado o luna de plata. El huevo mismo como origen de los héroes y del cosmos. A partir de esta idea, la artista italiana Clara Agnelli creó un cortometraje simbólico, el primero en su carrera donde el performance, la instalación y la instalación lumínica han sido su pauta. El cortometraje se titula El huevo órfico y se presenta este fin de semana en el Museo Tamayo. Como es una historia de génesis cósmica, quería que vamos a lugares muy diferentes, pero cada lugar tiene su flora y fauna muy endémica, entonces los lugares son bien importantes para mí en ese proyecto. La historia, porque digamos el huevo órfico, el huevo es un símbolo que encontramos en la historia del arte, en mitología, en religión, por todo el mundo, como de mitología finlandesa, de la China, en ese caso la que me interesaba mucho era la mitología griega, que habla de un humano que sale de un huevo. En el folclore de Austria, país donde Agnelli estudió,
Un huevo enterrado en Jueves Santo aleja la desgracia. En la mitología romana, Castor y Pollux nacen de un huevo fecundado por Zeus en su forma de cisne. Pero es en la mitología griega de donde parte el título del cortometraje, pues el origen del mundo a partir de un huevo primigenio es conocido como el mito órfico de la creación. Agnelli se interesa en crear esta obra cuando en Xochimilco conoce al ajolote. Cuenta la historia de la génesis del universo. Al asociar ideas, su historia la llevó a Japón y a Italia, para continuar con este cortometraje. Intento crear un idioma específico mío, que sea de sueño. Entonces voy asociando y uso símbolos para explicar algo metafísico, y también no voy a decir que el significado es uno, pero sería mi interés a ver lo que cada uno va a recibir de es la historia que se junta en su cabeza. Es muy experimental seguramente. A partir del huevo y su forma, la artista lo asocia al universo. El huevo órfico es un cortometraje que va de lo micro a lo macro indistintamente. Filmado en Hokkaido, isla al norte de Japón con clima frío en extremo, donde también se han encontrado los vestigios humanos más antiguos de ese país. En el norte de Italia, en las minas del más blanco y transparente mármol, y en Xochimilco. Se presenta en el Museo Rufino Tamayo, con el apoyo del Foro Cultural de Austria en México, el sábado 30 de junio a las 4 de la tarde. Al finalizar la proyección, la artista conversará con los asistentes. Con información de Huemansin Rodríguez, Noticias 22. Bueno, pues ya les decíamos, aquí está Juan Arturo Brennan, que es Viernes de Música y nos está acompañando cuando veíamos la nota de la entrevista del maestro Villaseñor hace unos instantes. Así es. ¿Y le surgió un comentario interesante? Sí, Laura, ¿Cómo buenas estás? noches, Rafa, buenas noches y buenas noches a todos. Sí, antes de empezar con el tema de esta noche, quería recordarles que hace algunos meses, ustedes se acuerdan, colegas, trajimos aquí a Juan Trigos y entre otras cosas nos habló de las grabaciones que hizo de 2 de las sinfonías de Jesús Villaseñor. O sea que eso liga muy bien con algo que ya habíamos presentado aquí y de lo que habíamos dicho que era necesario promover. Qué bueno que hoy hicimos esta nota, porque realmente la música de Jesús Villaseñor hay que escucharla, es buenísima. La 1 y la 11 es la que tiene grabada. La 1 y la 11, Juan. y todas las demás que he escuchado aquí en un concierto, aquí en grabaciones no comerciales allá, es realmente muy buena música. Ahí está, pues. Y de nueva cuenta, gracias a la familia Villaseñor. Sí, claro. Y tenemos una propuesta trasladándonos a otras latitudes completamente sonoras y geográficas, Juan Arturo. Así es, la geografía es Islandia y la componente sonora se llama estrictamente Björk Gudmundsdóttir, que quiere decir simplemente Björk, hija de Gudmundur. Y el padre, que se llama Gudmundur, era Gudmundur Gunnarsson, quiere decir que su padre, o sea, el abuelo de Björk, se llamaba Gunnar, y así sucesivamente. Así se la llevan en Islandia. Islandia, un país del que tenemos contribuciones culturales importantísimas, fundamentalmente la cantante, compositora, productora, actriz y DJ, que es Björk Gudmundsdóttir, vamos a llamarle Björk nada más, y por supuesto una selección de fútbol interesante, fracasó un poco, pero dio buenos partidos, ¿sí? En la Euro sobre todo y ahora en el Mundial. ¿Vas a Brasil? ¿Vas a Brasil? No, por supuesto que voy a Brasil, no voy a poner mi dinero donde no corresponde, sobre todo después de la última exhibición. Björk. ¿Por qué estamos hablando de Björk esta tarde, colegas y televidentes? Porque además de que es un personaje harto interesante, Björk, como, insisto, cantante, compositora, actriz, productora, DJ, etcétera, se ha producido alrededor de ella una exposición que se puede llamar Björk Digital, ¿sí? O Björk Música y Realidad Virtual, que está construida alrededor de uno de sus discos, un disco que produjo en 2015, que lleva por título Vulnicura, que quiere decir aproximadamente la cura de las heridas o curación de las heridas. Y es interesante desde el punto de vista personal para Björk, porque las heridas son las heridas de su separación, de su pareja, Matthew Barney. Entonces es un disco completamente confesional, casi psicoanalítico, ¿sí? Alrededor del cual justamente se filmaron una serie de videos que han estado rolando, por decirlo así, alrededor del mundo. Quiero decir Sydney, quiero decir Los Ángeles, Montreal, Houston, Barcelona, Londres, y finalmente han llegado a México. ¿Dónde? Aquí, con nuestros vecinos del CENART, fundamentalmente en la Galería Central, en la Galería Arte Binario y en el Espacio Alternativo. Se trata de una exposición que estrictamente no es una exposición porque no va a haber cosas, objetos. Es una exposición inmersiva de 2 cosas. Es una experiencia. Es una experiencia sensorial. Es
Punto número 1, 360 grados. Se coloca uno el aparato aquí en los ojos, en la cabeza, y el video, corren los videos, que son básicamente videoclips de sus canciones, sí, con una componente tridimensional importante, y si uno gira, uno parece que está dentro de la locación y girando junto con Björk. Entonces es un experimento muy interesante. Y la segunda parte es estrictamente realidad virtual. Yo debo confesar que esta es mi primera experiencia en realidad virtual y es realmente muy interesante. Muy interesante por la parte tecnológica, muy interesante porque Björk es una cantante inteligente. Sus letras, a pesar de que este disco es un tanto, por lo que decía yo, confesional, muy del amor roto, etcétera, sigue siendo una letrista muy inteligente y no cae en los excesos de cursilería y de melcocha y de autocompasión que caen tantas y tantos otros. Entonces, por el contenido musical, por las letras, Björk siempre se ha caracterizado por ser buena letrista, por la componente visual, los paisajes de Islandia, donde se grabaron muchos, si no es que todos estos videos, vale mucho la pena verla. Y de hecho, lo fundamental, la experiencia inmersiva, lo de 360 grados y la realidad virtual, valen muchísimo la pena de venir aquí al CENART, a las galerías que mencioné, la Central, Arte Binario y el Espacio Alternativo, a ver lo que hay. Porque además de estos dos espacios, con la realidad virtual y la experiencia de 360 grados, que sí son completamente inmersivas, uno se siente adentro, rodeado, partícipe, ¿sí? Hay una sala extra donde hay una serie de iPads interactivos con programas donde uno accede a la visión cosmogónica de Björk, accede a música suya, a textos suyos, y hay una parte donde uno puede, por decirlo así, recomponer a partir de fragmentos disociados, atomizados de música de Björk. Uno escoge y hace una especie de su propio Björk en montaje sonoro y lo puede escuchar, lo puede grabar y escuchar. Entonces es muy interesante, porque siendo que no es que es una música que por supuesto se aleja totalmente del concepto del pop blanducho y almibarado, inane y completamente inútil, que abunda. Totalmente prescindible. Totalmente prescindible, que abunda por todas partes. Hay que hacer cita para ir, como en el caso de González. Eso es muy interesante. Tanto como cita no, pero hay que comprar boletos y las entradas son por horarios. Empieza a las 10 de la mañana, termina a las 6 de la tarde y la buena noticia es que queda un mes entero de entrada y por el momento hasta el 27 de julio. Tengo por ahí información privilegiada de que si el éxito y la asistencia son suficientes, quizás se extiende un poco, pero de seguro mínimo hasta el 27 de julio, aquí en el CENART, nuestros vecinos de junto, en los 3 espacios que ya mencioné. Solamente hay que comprar los boletos con anticipación y pedir en qué horario, porque no es un espacio en que uno recorre, etcétera, sino uno llega y se sienta, se pone el aparato, etcétera, y está muy bien organizado, hay que entrar por orden, por tandas, por decirlo así, y vale mucho la pena la experiencia. Por Björk, ella como personaje, que es un personajazo realmente fascinante, por la música, por sus letras, por la factura de los videos, por los paisajes islandeses y por la presentación tecnológica, al respecto de lo cual quería decir yo que esta exposición forma parte de un proyecto que es de ciencia, arte y tecnología, que involucra muchas cosas. Y además de la exposición, alrededor de ella se han montado mesas redondas, charlas, clases magisteriales, foros, discusiones, cuyo programa está en las carteleras del CENART. Entonces es una experiencia muy interesante. Por cierto, todas estas actividades conexas no se refieren a Björk, se refieren a la parte tecnológica. Y cuando salí de ahí yo me pregunté si esto nos alcanza, cuando el destino de la realidad virtual y los 360 grados inmersivos nos alcance, dejaremos de escuchar música simplemente poniendo un aparato y los audífonos y dependeremos completamente de la parte de imagen y además imagen de alta tecnología inmersiva. Es una pregunta que creo que queda en el aire. Al Matrix. Exactamente, vamos a volver Matrix. Yo pido ser... Neo. No. ¿Orfeo? No, Orfeo no tampoco. Lo que sí nos alcanza, mi querido Juan Arturo, es el tiempo. Y se nos acabó esta noche. Gracias. Gracias. No dejen de venir a ver al CENART, Björk, música y realidad virtual. Muchísimas gracias, mi querido Juan Arturo. Apartar su lugar. Tenemos 30 segundos, ya no nos da tiempo de poner música, pero celebramos tu presencia, nos vamos al CENART cuanto antes, comprar boletos, horario, ¿alguno que recomiendes, un horario que recomiendes? El primero. El primer horario. 10 de la mañana es el mejor porque está todo fresco y no hay apelotonamiento, como para ver el fútbol. Ok, Laura, muchísimas gracias. Su fin de semana, nos vemos el lunes. El domingo los esperamos, 8 de la mañana, a partir de las 8. A prepararse para votar. La cobertura especial de Noticias 22. Y a votar. Aquí estaremos. Gracias. 8 de la mañana el domingo.